Espérate. Listo. Bueno, buenas tardes. Somos estudiantes de la carrera de Psicología de octavo ciclo de la Universidad Privada del Norte. Bueno, como bien sabemos, la coyuntura actual está afectando en gran medida a la población nacional, no solo en economía, sino también en educación y en distintas áreas, por lo que está viéndose afectada la salud mental y especialmente en aquellas personas que padecen de ansiedad o algún tipo de cuadro depresivo o trastornos en general. Según cifras dictadas por la OMS, en este periodo, las estadísticas de personas ansiosas, depresivas, entre otras, se encuentran disparadas, y esto se encuentra muy relacionado con la información que recibimos, ya sea de noticias o fuentes externas, que generan en nosotros sentimientos negativos y pueden desatar conductas que nos afecten de manera significativa también. Hoy en día, los peruanos estamos obligados a estar en confinamiento. La salud mental se encuentra desgastada y en riesgo, ya que hay personas que creen que tienen los síntomas constantemente debido a las ideas que se generan ellos mismos o entran en cuadros ansiosos con tal de animar cualquier presión o estrés que no puedan manejar y que estén sintiendo durante este periodo, lo cual va a desatar conductas desadaptativas. Es por ello que en esta ponencia vamos a tocar diferentes puntos acerca de la ansiedad frente a los desórdenes alimenticios, en la cual vamos a brindar información de lo que es la ansiedad, a quienes afecta, ya que no solo afecta a hombres, sino también a mujeres y a personas de cualquier edad en general que no puedan manejar bien su autocontrol. Así también vamos a brindar información esencial del tema, técnicas y herramientas para poder controlar esto y saber de llevarlo de la mejor manera durante esta situación y en este periodo de tiempo. En cuanto a la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué conocemos acerca de esto? La ansiedad viene a ser una respuesta emocional que se presenta ante situaciones en donde la persona considera amenazante o fuera de control, se siente expuesta y es peligrosa. Simplemente sobrepasan la capacidad de ser manejadas por uno mismo, volviendo a esta respuesta excesiva y frecuente. Este estado va a tener la función de alertar un peligro emocional que se puede originar por diferentes circunstancias y a menudo es acompañado de síntomas físicos como taquicardia o sudoración. Bien, gracias. Ahora yo les voy a hablar a quienes les afecta la ansiedad. La ansiedad, si bien es cierto, ha tenido repercusiones tanto en los hombres como tanto en mujeres, ¿no? Siempre y cuando de manera indistinta. Aunque muchos estudios nos comenten que la ansiedad prevalece más en las mujeres que en los hombres, estudios actuales también nos indican que ahora se da de manera equitativa y que puede afectar a ambos de manera igual. Si bien es cierto, la ansiedad puede repercutir, hay que tener en cuenta cuánto nos está repercutiendo en nosotros. ¿Cómo lo podemos identificar? Bien, pues tiene algunos indicadores, como por ejemplo, los problemas en la garganta. Cuando tenemos ansiedad, los fluidos suelen a dispersarse en diferentes partes del cuerpo, lo que puede provocar una tensión o cierta rigidez y que hace que provoque que nuestra garganta se reseque, ¿no? Y esto se dificulte para cuando la persona comience a tragar alguna comida que esté ingiriendo. También tiene reacciones al hígado. ¿Por qué? Cuando el cuerpo produce cortisol, el hígado genera más glucosa. Esto hace que se disparen los niveles de azúcar en la sangre que el cuerpo debería reabsorber, ¿no? También tenemos las reacciones cutáneas. El estrés hace que aumente el flujo sanguíneo, así que hay personas que tienden a ponerse más pálidas que otras, como también hay personas que suelen a ponerse más rojas, ¿no? Y eso es evidente cuando les vemos la cara. La actividad del vaso. Para que nuestro cuerpo obtenga más oxígeno durante un episodio de ansiedad, el vaso libera más glóbulos rojos y blancos. También hay tensión muscular como respuesta refleja al estrés y esto hace que los músculos tiendan a contraerse. Es por eso que a veces nos duele diferentes partes del cuerpo cuando presentamos esto. Después de un tiempo que las personas suelen tener ansiedad, se puede desatar la ansiedad crónica, que esto puede afectar en diferentes partes de tu cuerpo, como es tu corazón, tus pulmones, tu cerebro, tu sistema inmunitario y tu estómago. Por ejemplo, en el corazón, porque se pueden dar enfermedades cardiovasculares. En los pulmones, porque las funciones respiratorias tienden a ser más débiles. En el cerebro hay saturación del sistema nervioso.
También pueden existir los problemas de sueño y los cambios que pueden surgir en el cerebro. El sistema inmunitario se ve más debilitado y en el estómago están los problemas digestivos, los cambios en el metabolismo y más propensos a sufrir cualquier tipo de úlceras. Por favor, ¿podemos pasar de diapositiva? Ok. ¿Qué sabemos acerca de los problemas alimenticios? Los problemas alimenticios están relacionados con las afecciones en áreas importantes en nuestra vida. Asimismo, afectan nuestra salud, en nuestras emociones y nuestra capacidad de control que podemos tener. Estos problemas, como menciona, son más recurrentes en adolescentes, pero no podemos negar que también se han dado en jóvenes adultos y es importante saber que ese rango de edad es casi improbable que se pueda dar a partir de los 40 en adelante. Siempre suele aparecer en la adolescencia, en la etapa adulta de la persona, pero aunque hay investigaciones según el DSM-5, son poco probables que se puedan dar a partir de la etapa adulta. Bien, ahora le doy pase a mi compañero para que pueda continuar con la exposición. Muy bien. Con respecto, ¿qué conocemos sobre los trastornos alimenticios? Bien, en relación a los trastornos alimenticios, uno de los más conocidos en la actualidad y que siempre se ha hablado es la anorexia nerviosa o el trastorno de anorexia nerviosa, ¿no? Que está dentro de la categoría según el DSM, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en el que se ubica en la categoría de los trastornos de conducta alimentaria. Y pues esta anorexia vamos a tratar de definirlo el día de hoy. Por ejemplo, aquí tenemos un concepto. La anorexia no es únicamente miedo a engordar. Existe una sobrevaloración de la delgadez que puede llegar a la obsesión, siendo el único tema de preocupación y verse acompañada de elaborados rituales relacionados con la comida y el ejercicio físico. Muy bien. En relación a esto, la anorexia se puede desprender o se divide en tres grandes características. Una de ellas, como ya se mencionó, es la restricción a la comida, ¿no? Muchas veces las personas que padecen de este trastorno se restringen el hecho de la alimentación. Suelen estar aislados y prefieren comer solos. Muchas veces cuando están en la mesa, están jugando con el plato, hacen mucha lentitud en comer y les gusta como que organizar y contar las calorías. Es muy característico de estas personas. Otra característica esencial con respecto a la anorexia es que tienen un miedo intenso a ganar de peso. Y eso se nota porque le tienen un pavor, ¿no? O sea, hacen lo imposible, desde hacer ejercicios en exceso, descontrol, hacer muchas dietas, utilizar muchas formas para no engordar. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica va en torno a la percepción que tienen sobre su cuerpo. Muchas veces estas personas se ven en el espejo y notan que de repente siguen o están muy, muy gordas, cuando en realidad la delgadez que tienen es mucha, ¿no? Y aún estando delgados, ellos sienten que deberían de repente bajar más de peso y es por eso que generan o hacen estos rituales que lo que conllevan es a bajar de peso. ¿Por qué? Porque hay una falta, una alteración en la percepción del individuo. Muy bien, eso sería en relación a la anorexia nerviosa. Ahora vamos a pasar con el siguiente trastorno de la conducta alimentaria. Por favor, ¿podría pasar la diapositiva? Listo. Ahora tenemos a la bulimia nerviosa, que también es otro de los trastornos que es muy común y que siempre se ha escuchado, ¿cierto? Acá tenemos también un concepto. Este trastorno presenta un característico ciclo de control, descontrol, control. La más corriente es la inducción al vómito, aunque también se pueden usar laxantes, enemas o realizar ejercicio físico excesivo. Muy bien. La bulimia nerviosa se puede también dividir en dos grandes características.
Una de ellas, como ya se mencionó aquí, el control, descontrol y control. ¿Por qué se menciona esto? Porque la característica va en torno a un episodio de atracones. ¿Qué son los atracones? Los atracones son acciones que genera el individuo, es decir, aquel sujeto come en exceso en un periodo de tiempo determinado a una persona normal, pues una persona normal tiene una ración proporcional, en cambio esta persona come en exceso, pero en un periodo mucho más corto. Y eso hace que luego de hacer este episodio de atracón se sienta culpable, lo que nos conlleva a nuestra segunda característica de este trastorno, que sería, en este caso, los comportamientos compensatorios. ¿Qué son los comportamientos compensatorios? Son, por ejemplo, el vómito es una característica común, ¿no? Que luego de comer en exceso y sentirse lleno y mal porque piensan que a raíz de eso van a engordar y sentirse culpable, entonces inducen el vómito y de esa manera realizan el control, según ellos, del peso, ¿no? También pueden utilizar laxantes, como se llama, enemas, y además también realizan ejercicio en exceso como manera de suplir esta culpabilidad que tienen a raíz de comer en exceso, ¿no? Otra característica que se puede mencionar de la bulimia nerviosa es que para estar presente o para ser diagnosticado según el DSM, estos comportamientos, tanto de episodio de atracones y compensatorios, deben estar presentes por lo menos durante una vez a la semana, en un tiempo de más o menos de 3 semanas, ¿no? De 3 meses, perdón. Listo. Eso sería en cuanto a la bulimia nerviosa. Con esto concluimos y les doy pase al siguiente ponente para que pueda continuar. Ok, muy bien. Nosotros continuamos con la línea de qué conocemos acerca de los trastornos alimenticios, ¿no? En este punto tenemos el trastorno por sobreingesta compulsiva o también llamado trastorno por atracones. ¿Qué conocemos acerca de ese trastorno, no? Lo más característico de esto es que, bueno, presenta episodios de ingesta excesiva de alimentos seguidos de un descontrol, ¿no? Antes y después de estos atracones, hay un estado afectivo negativo donde predomina la ansiedad elevada o también el estrés. ¿Cómo podemos nosotros diagnosticar o al menos tener una presunción como para darnos una idea de si es que estamos experimentando, estamos pasando por un trastorno por sobreingesta compulsiva? Podemos esto tiene que darse al menos una vez a la semana durante 3 meses, ¿no? Si es que nosotros nos damos cuenta que de repente un familiar, un amigo, tiene, digamos, estas características, y más o menos contando el tiempo de que ya ha pasado los 3 meses, entonces podríamos estar hablando de un posible trastorno por sobreingesta compulsiva, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas con los cuales nosotros podemos de repente identificar si es que de repente estamos pasando por ese trastorno o una persona que conocemos está experimentando este trastorno? Bueno, esto se caracteriza por los siguientes elementos, ¿no? Tenemos un periodo de ingesta de una cantidad de alimentos que son fuera de lo normal, digamos, ¿no? De lo que consumimos normalmente nosotros. Entonces estas personas van a consumir una cantidad, digamos, exorbitante de alimentos, ¿no? Otra característica también podría ser la sensación de falta de control. Entonces estas personas, por ejemplo, lo que normalmente nosotros decimos, no, ya me siento lleno, o de repente, no, ya no voy a comer esto porque yo creo que ya llegué a mi tope, no, estas personas van a seguir consumiendo porque en ese momento están experimentando una sensación de falta de control sobre lo que ingieren en ese episodio, ¿no? Aparte también, estos episodios se asocian a 3 o más de los siguientes hechos, ¿no? El comer mucho más rápido de lo normal, ¿no? Estas personas, digamos, de lo que nosotros solemos tomar el tiempo para masticar los alimentos, para disfrutarlos, ¿no? Estas personas no. Ni siquiera quizá van a llegar a saborear el alimento como debería, a masticarlo como se debería. Lo que van a hacer es comer mucho más rápido de lo normal.
Además de ello, también comen hasta sentirse desagradablemente llenos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros normalmente comemos y de repente nosotros ya sentimos que hemos llegado a un tope, de repente pues paramos o decimos, no, esto ya lo voy a guardar para más tarde o hasta aquí nada más. Pero esas personas van a comer hasta, digamos, sentir una sensación incluso de que la comida ya la tienen, digamos, hablando coloquialmente en la garganta, ¿no? Porque han rebalsado, digamos, el límite del estómago, de sentirse llenos. Aparte de ello, también cuando comen grandes cantidades, pero aún no teniendo hambre, lo que normalmente pues nosotros tenemos el hambre fisiológica, que nos llama de repente a ir a la cocina, buscar un alimento, comer una fruta, no, entonces ellos tienen un hambre patológica ya, o bueno, un deseo, digamos, de comer y comer y comer incluso cuando no hay hambre, cuando el cuerpo, no, el estómago, digamos, no te está pidiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en estos casos. Y aparte de ello también evitan comer delante de los demás, ¿no? Tienden a comer solos, ya que les da una sensación de vergüenza, ¿no? Debido a la falta de control que decíamos hace un momento. Como estas personas no se van a poder controlar, entonces van a comer grandes cantidades, a ellos les va a generar vergüenza comer delante de las demás personas por esa falta de control, ¿no? Y aparte, también pues se sienten, no se sienten a gusto con ellos mismos, ¿no? Se pueden llegar a sentir deprimidos o también avergonzados. Eso es lo que sucede. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ok, muy bien. Seguimos con la obesidad, ¿no? Bueno, no es un trastorno como tal, como lo hemos venido viendo, como la anorexia, como la bulimia, o como el de atracón, ¿no? Es más, no se suele asociar, digamos, a otros trastornos mentales, pero podemos ver que también en nuestra sociedad hay un marcado preferencia, digamos, por ciertos estándares de belleza, ¿no? Hacia la delgadez, ¿no? Entonces esto va a generar pues cierta tensión, cierta ansiedad y va a repercutir negativamente en el individuo. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a la obesidad, ¿no? Los niños y adultos deben realizarse controles al menos una vez al año como mínimo para poder determinar el índice de masa corporal. Y eso nos va a poder indicar si de repente está dentro de los rangos normales y ver cómo puede el médico, digamos, tratar esto, ¿no? Obviamente de la mano con un equipo multidisciplinario también. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Doy pase a mi compañero para que siga con la exposición. Bien, entonces, ¿qué conocemos sobre los trastornos alimenticios? Vamos a hablar sobre los tratamientos y las consideraciones finales. Para este tratamiento de la alimentación, de los trastornos de la alimentación, lo principal es restablecer la salud física. Una vez que logremos esto, se va a instaurar unos hábitos alimentarios saludables. Aquí se empieza el trabajo con las ideas y con las creencias sobre nutrición, cuerpo, eficacia de las dietas y las conductas purgativas para conseguir los ideales de belleza. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos conductas purgativas o comportamientos purgativos también? El más conocido es el vómito, pero no es el único. Entendemos entonces por conducta purgativa la acción por la cual la persona intenta deshacerse del alimento consumido. Nos referimos fundamentalmente al vómito o al uso de laxantes. Las purgas suelen aparecer tras los atracones de comida y cuando la persona toma una cierta cantidad de alimento que considera hipercalórico, no siendo, por tanto, siempre consecuencia de la ingesta de una gran cantidad de comida. En algunos casos aparecen tras una comida normal. Entonces, la familia no puede controlar estos comportamientos, menos aún cuando la hija no está por intentar la labor. La mejor ayuda que podemos ofrecer en estos momentos es dar la posibilidad de distracción a nuestro hijo o hija. Tener la mente ocupada es el mejor antídoto para las obsesiones. Durante el tiempo tras las comidas, se puede procurar realizar actividades con ella, con él,
Entonces, cuanto menos pasivas sean las actividades, mucho mejor. ¿Sí? Entonces, a veces esas actividades tienen que incluir movimiento, puede ser, por ejemplo, un paseo. En ocasiones, sobre todo si hay motivación para cambiar, solo tu presencia en forma de acompañamiento va a ser de gran ayuda. Entonces, continuamos con la siguiente PPT, por favor. Bien, ahora vamos a tocar el punto sobre la ansiedad en cuarentena. Esta relación entre ansiedad y conducta alimentaria puede verse afectada o incrementarse por situaciones externas sobre las cuales no se tiene control, como por ejemplo la situación actual que estamos viviendo, que es la cuarentena. Entonces, esta situación aumenta la tristeza, angustia, frustración e incertidumbre por el futuro. Asimismo, genera un estado o una sensación de vacío, desesperanza. Existen también las ideas negativas recurrentes, lo cual hacen ver la vida de una forma negativa o incluso como si fuese incontrolable. También podemos encontrar que existe poca capacidad para disfrutar los momentos de placer o de interés. O sea, tienen poca capacidad de interés, mejor dicho. Vamos con la siguiente PPT, por favor. Los consumidores por ansiedad utilizan la comida, entonces ellos utilizan la comida más como un socorro que como un elemento nutritivo. Entonces, aplican la comida para cualquier problema posible, salvo para lo que se está realmente destinado, que es el hambre. La ansiedad puede ser una respuesta a una preocupación o miedo específico. Tiende a desarrollarse de forma gradual y la persona generalmente se preocupa o se angustia desde el principio. Puede ser leve, moderada o severa. Incluso puedes tener la sensación de que con el solo hecho de que se resuelva el problema, todo estará bien. Ahora voy a dar pase a mi compañero para que continúe con la exposición. ¿Cómo nos afecta la ansiedad? ¿Se me ve bien? ¿Se ve? Sí, Buenas tardes. ¿Cómo sí, nos Junior. afecta la ansiedad en cuanto a los alimentos en cuarentena? Bueno, ahora que nos ponemos a conversar un poco más acerca de las complicaciones que se pueden observar dentro de la cuarentena, nos damos cuenta de que en muchos casos se usan los alimentos como un recurso de salida ante diversos problemas que podamos tener, ya sea algún problema dentro de nuestro centro de estudios, dentro del trabajo, o por el mismo hecho de pasar más tiempo en familia de lo cual se tenía acostumbrado. En este caso, los trastornos alimenticios compulsivos, ¿no? Como hemos podido escuchar anteriormente. Esto se caracteriza, como escucharon ya, por un descontrol en la forma en la cual nos alimentamos. Y en muchos casos, luego de una serie de situaciones que alimentan ello, se da un sentimiento de culpa dentro de uno, ¿no? Al pensar, sabes, no pensaba acabarme todo esto o no puedo creer que haya terminado de comerme esto. Es por eso que a medida que vamos avanzando al día de hoy, vamos a conocer algunas formas de manejar la ansiedad y poder identificar ello. Es por eso que en el siguiente PPT, en este PPT dice cómo podemos manejar la ansiedad por comer. Y tenemos aquí 5 puntos. Por ejemplo, identifica las situaciones. Cuando hablamos acerca de identificar las situaciones, nos centramos en cómo podemos manejar o en qué momentos consideramos que esta aparece. Para ello tendríamos que responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué tengo ansiedad realmente? ¿O en qué momento sucede? ¿O qué es lo que pasa por mi mente cuando empiezo a comer? Y a medida que podamos responder estas preguntas, nos van a llegar a un mismo punto y seguramente va a ser algún caso que vea relacionado a alguna información que nos hayan podido brindar de carácter grave o algún problema económico que nuestra familia pueda estar presentando. Asimismo, algún inconveniente dentro de los labores, dentro de nuestros propios trabajos o dentro de los propios trabajos de la universidad. Siguiendo, continuamos con el aprender a relajarnos. Y cuando hablamos de aprender a relajarnos, no nos referimos a recostarnos y pasar tiempo en cama, no, todo lo contrario, sino es la forma en la cual nosotros deberíamos practicar algunas técnicas de relajación, sea la meditación, o sea la respiración diafragmática,
o la que mejor consideremos que se adecue a nuestras necesidades, con el fin de disminuir la tensión acumulada que podamos presentar por las mismas razones que le mencioné antes, para disminuir la ansiedad que podamos tener de algún trabajo que estemos enviando, de pasar más tiempo con la familia, con los hijos, con los hermanos. Y es por eso que es importante que aprendamos a escuchar nuestro cuerpo para saber en qué momento tendríamos que hacer una cosa o en qué momento hacer un alto. Posterior a ello tenemos realizar el ejercicio físico. Cuando empezamos a hablar acerca del ejercicio físico, nos referimos mucho a que debemos practicarlo regularmente, pero esto no es un consejo que sea nuevo, todo lo contrario. Es un consejo que se da habitualmente, pero en este fin que nos encontramos en cuarentena y en el cual no podemos salir muy habitualmente, es bueno inculcar en nuestra familia pequeños espacios en los cuales se puedan realizar deporte en casa, o ya sea una serie de ejercicios en casa, con el fin de disminuir los niveles de ansiedad y de estrés. Posteriormente, tenemos el trabajo de autoestima. Bueno, aquí las emociones juegan un rol importante cuando hablamos de problemas alimenticios, y es que ninguno estuvo preparado para todo lo que involucraría la cuarentena. Es por eso que es importante que cada uno de nosotros ponga de su parte para poder afrontar esa situación, y si consideramos que tenemos algún problema, hacerlo o hacer el llamado correspondiente a algún profesional del área, que nos lleva al último punto, que es consultar un equipo multidisciplinario. Y es que nosotros en algún momento es posible que no podamos controlar las situaciones, y es por eso que deberíamos consultar tanto a un psicólogo para encontrar alguna paz a nivel mental, como a un nutricionista o a un médico especialista que nos ayude a regular nuestro comportamiento alimentario. Dicho esto, de esa forma estaríamos terminando la exposición, no sin antes pasar a las conclusiones, que voy a pasar a leerlas muy rápido para poder entender un poco acerca de ello. Una de las conclusiones es que la ansiedad presenta un impacto directo en el consumo alimenticio que tienen las personas como consecuencia de la carga estresora. Y es que, como les mencioné antes, este cambio que se está dando en la sociedad, ya sea en la forma de estudiar, en la forma de trabajar o en la forma de relacionarnos ahora con nuestros vecinos o amistades, es algo nuevo y nos está costando, y por ende la ansiedad está incrementando en nuestras vidas. Y eso puede traer repercusiones a largo plazo. Otro es que el trastorno se manifiesta de modo restrictivo de la alimentación a modo de sobrealimentación. En algunos casos es restrictivo, como escucharon anteriormente, y en algunos casos es todo lo contrario, se incrementa. Y otro, se manifiesta, la prevalencia ahora es mayor en mujeres que en varones. Sí, es cierto, actualmente se está dando más en mujeres que en varones, pero eso no significa que los varones se vean exentos de la situación. Todo lo contrario, nos invita a reflexionar y a tomar más en cuenta toda esta situación que estamos atravesando debido a aislamiento social. Los problemas de alimentación como son consecuencia de la ansiedad deben ser intervenidos por el apoyo conjunto de un equipo multidisciplinario. Esto es muy cierto. Como les habíamos comentado, es importante que se trabaje tanto de la mano de un psicólogo como de un nutricionista o algún médico que podamos tener, y el tratamiento sea vía online. Dicho esto, eso sería todo con la exposición. Muchísimas gracias. Paso vía la moderadora. Bueno, chicos, espero que esta ponencia haya sido de su agrado y sobre todo que les haya servido, ¿no? Para conocer un poco más acerca de lo que es la ansiedad, cómo podemos controlarlo, ya que es un tema que nos está afectando actualmente. Vamos a pasar a una ronda de preguntas que hemos seleccionado para poder, no sé, aclarar algunas dudas que podamos tener. Bueno, a ver, agradecemos también a los ponentes, Junior Romero, Carla Bardales, Stephanie Castillo, Anthony Juniors y quienes habla, Claudia Aguirre. Bueno, en cuanto a la pregunta para la primera ponente, ¿a qué edad suele afectar la ansiedad frente a los problemas alimenticios y cuáles son las características de estas personas? Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí se Sí. escucha. Ok, bueno, una edad como tal, recordemos que no hay, pero si bien es cierto y seguido a lo que nos menciona el DSM-5, esto puede empezar en la adolescencia, también se puede dar en la juventud y la adultez. Y recordemos que existen ciertas características que nos va a hacer saber cómo si esas personas están pasando por un problema alimenticio, que básicamente son lo que es la fijación a la comida, al peso y a la figura corporal. También causan conductas alimentarias que suelen ser peligrosas,
Y muchas de esas se pueden dar de manera involuntaria. ¿A qué me refiero con la fijación a la comida? Bueno, pues esas personas suelen medir las grasas saturadas de repente de lo que van a ingerir o lo que van a comer, constantemente están en el gimnasio, no es necesariamente por llevar una vida saludable, sino que también quieren tener, como se dice, el cuerpo perfecto, ¿no? Básicamente eso sería la respuesta a la pregunta que me ha indicado la moderadora. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta para la segunda ponente, para la segunda ponencia. Anthony, ¿qué problemas físicos puede desencadenar la anorexia nerviosa? Bien, con respecto a los problemas físicos que puede ocasionar la anorexia, dentro de los más resaltantes se puede decir que es la pérdida excesiva de peso, ¿no? Que es muy llamativo. Y esto también nos da un aspecto delgado de la persona y es muy evidente para su entorno y para todos los que lo observan. También otra de las características podría ser que existe la menorrea, ¿no? Es la pérdida o ausencia de la menstruación en el caso de la mujer. También con estas personas otros síntomas podría ser los mareos o desmayos, precisamente porque el cuerpo ya no tiene los suficientes nutrientes como para poder desenvolverse o realizar sus actividades normalmente, ¿no? También podemos mencionar el insomnio, que también se puede decir que a causa de estar pensando recurrentemente en voy a engordar o todo ello hace que las personas no puedan dormir, ¿no? También también podemos mencionar que es el estreñimiento, el dolor abdominal. Estas personas se caracterizan también por tener la piel seca o amarillenta en muchos casos, ¿no? Por otra parte, también existe la deshidratación o el ritmo cardíaco pues, irregular, siempre está alterado esa parte. Entre los que más destacan se podría mencionar ello, ¿no? Eso sería en cuanto a los síntomas físicos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar con la pregunta para la cuarta ponente, perdón. ¿Cómo podemos prevenir los trastornos alimenticios? Ok, muy bien. En cuanto a la prevención, si de prevención hablamos, primero hay que alertar acerca de las dietas y conductas que no son saludables para el peso, ¿no? Dejar en claro que para adelgazar no hay que dejar de comer y dejar de ligar la palabra dieta de repente a la restricción de los alimentos, ¿no? También podemos promover una imagen corporal positiva, evitar, el maltrato asociado al peso desde muy pequeños, desde el ámbito escolar, ¿no? Fomentar también una educación emocional positiva desde la infancia e inculcar también a los niños acerca de la importancia de la alimentación saludable, ¿no? En cuanto a la pregunta, me parece que esos son los puntos más fuertes, los puntos claves para poder empezar con un tema de prevención. Muchísimas gracias, Brigitte. Bueno, Carla, la siguiente ponencia. ¿Cómo identifico que estoy pasando por ansiedad en esta cuarentena? Bien, entonces, ¿cómo podemos tener una identificación? Para ello es necesario que yo hable sobre los síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para centrarse o pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. También existen los problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones y por último tener la necesidad de evitar situaciones que generan ansiedad. Con esto concluyo mi respuesta. Muchas gracias, Carlita. Pasamos al siguiente y último ponente. ¿Qué tan importante es identificar las situaciones que me pueden generar ansiedad? Bueno, tenemos que entender que si queremos tomar medidas respecto al manejo y a la identificación de algunos rasgos ansiosos que podamos presentar, es muy importante que los logremos identificar. Si no, estamos hablando de un punto o buscar soluciones sin tener un punto de partida. Es por eso que cuando estuve explicando me centré en que debemos ser conscientes y lograr identificar si se puede o si se tiene la posibilidad de anotarlo
¿En qué situaciones en particular suceden? Siempre va a haber una inclinación, en este caso en los adolescentes, a que sea debido a problemas sociales o a problemas dentro de los campos universitarios o campos de estudio. Por otro lado, en los padres iría relacionado al carácter económico o al soporte familiar que puedan estar atravesando o problemas personales debido a estos mismos que puedan llevar a un desequilibrio a la familia. Y es por eso que es importante que no solamente ponga atención en esto la persona que está sufriendo la ansiedad, sino también que reciba el apoyo de sus familiares. Y si tú ves que hay algunos cambios en particular que tiene algún familiar tuyo, tomar las medidas correctivas o en este caso medidas que favorezcan el pro de la familia. Hay que tener en cuenta que en esta oportunidad estamos hablando de que la ansiedad se está representando como problemas alimenticios. No obstante, la ansiedad se puede representar de muchas otras formas, ya sea debido o de carácter físicos como el comido de uñas o el mismo insomnio que comentaron hace un momento. Es por eso que es importante identificar y tomar apunte de lo que nos está sucediendo para, si es necesario, pedir ayuda a profesionales que nos puedan ayudar con esto. Muchas gracias. Bueno, espero que la ponencia haya sido de su agrado. Una vez más, se les agradece la atención que han podido brindar en esta ponencia. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad y que podamos tomar conciencia sobre todos estos síntomas, ¿no? Sobre todo detectarlo y poner atención en lo que lleva a la ansiedad y poder prevenirla. Muchas gracias.